escuchando tu adoración. Vamos, dile cuánto le amas a él. ¿Por qué no lo adoras una vez más conmigo? Sentado en el trono está, escuchando tu adoración. Vamos, dile cuánto le amas a Él. Gloria a Dios. Te Amo Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, te amamos. Te amo, gracias, papito lindo, hermoso. Sí, Señor, le amamos y le queremos y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Vamos a la vía contraria, pero estamos haciendo lo mejor. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Dile, no te dé vergüenza de decirle que lo amas porque Él te amó primero a ti. Ámalo, sí, Señor. Aleluya. Ahí estás, Señor, en tu trono. Gloria a ti, Señor. Aquí estás escuchando, Señor. Aquí nos escuchas, Padre, para decirte que te amamos, que le queremos, que le amamos. No importa lo que pase, pero le amamos a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, te amamos, te bendecimos. Vamos al contrario del mundo, pero aquí estamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Cuánto le amamos a Él. Gloria a ti, Señor, a Él. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Te amo. Dile, no te dé vergüenza de decirle que le amas. Dile cuánto le amas. Solo dile cuánto le amas. Dile cuánto le amas. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Solo dile cuánto le amas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Qué linda ministrada tuvimos, Señor, en esta tarde. Hemos sentido tu presencia y eso es lo que queremos encontrar en el mundo. Queremos encontrar la presencia de Dios. Queremos encontrarlo a Él. Queremos tener ese amor para Dios sin vergüenza y sin miedo y sin temor. Y vamos para allá y vamos a buscarlo más y más y más y más. Y no nos cansaremos de decirle que le amamos y haremos lo bueno y nos iremos al contrario de la corriente del mundo. Pero yo hoy le quiero dar gracias a Dios. Lo quiero bendecir desde mi corazón y bendigo a todas las personas que están en este momento conectándose y que van a ver este video hermoso, que van a sentir esa presencia que sentimos así en un momentico, en un segundo, sentir esa presencia de Dios. Qué cosa tan hermosa. Ludwig Ramírez, cantautor y hermano en Cristo Jesús, quien hizo esta alabanza tan hermosa y tan linda. Ludwig Ramírez en YouTube. Una canción, 3 minutos, 3 minutos que le puede derrumbar todo lo que nos sirve en su vida y le vamos a dedicársela a Dios. Bueno, yo les quiero leer un salmo y me enfoqué, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque la muerte todo mundo la tenemos que vivir. Todo mundo la tenemos que pasar. Ay, Lili Duque, pero es que usted habla porque usted no le está pasando nada. Acabo de enterrar a mi madre hace poquito. Y ha habido dolores. Hace 2 años a mi hermano.
con el COVID y ha habido dolor, pero ¿sabes qué? Le he creído a Dios, por eso para dónde me voy y para dónde se están yendo los míos, para dónde es que yo quiero que se vayan los míos, al lado contrario, no acá, sino al lado contrario, donde nos vamos a ir a encontrar con el Padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas, por amor a su nombre, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y voy a pasar acá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No la vecina, no el vecino, no el esposo, no la mamá, no el papá. Tú, Dios, estarás conmigo y yo te lo creo. Así vamos, ciertamente el número 6. El bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en casa de Jehová moraré por largos días. Esa enseñanza tan preciosa que nos da el Señor. Bueno, qué hermoso es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ya levanto la mano, las dos y las que me toque levantar, pero yo digo amén. Levante la mano, póngala, yo no sé. Casos de la vida real con Libby Duque. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Y los testimonios son reales. Aquí no se le paga a nadie. Aquí no le estamos diciendo, venga, que yo le voy a dar a usted para que pague la receta o para que venga y le haga una donación. ¡No! Porque en el momento que yo le dé a usted para que venga a predicar el Evangelio de Jesucristo, le estoy pagando y yo no le pago a nadie. El que paga es Dios. Y los testimonios se dan porque estamos agradecidos y en gratitud con Dios. Si usted cuenta su testimonio es porque usted tiene gracia, usted tiene gratitud con Dios. Y hoy tenemos a El Salvador aquí. Un aplauso para El Salvador. Bueno, Ana Cecilia desde El Salvador. Qué hermoso testimonio. Nos fuimos a El Salvador. Dios bendito, El Salvador país y El Salvador del mundo, como dicen mis hermanos salvadoreños. Así que yo les quiero dar las gracias a todos los que son Conversando con Libby Duque, a los que están en Tomémonos un cafecito con Libby Duque, a todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. No tengan miedo que llegó esto, Dios se encarga de ti, Dios te da. No tengas miedo si te dicen que te vas a morir, no tengas miedo porque Dios es fiel. Y si nos vamos a ir con Él, no nos vamos a ir para otro lado. Mejor vida, aquí vinimos de paseo. Nos duele, sí, nos duele dejar a nuestra familia, nos duele ver partir a la mamá, claro que sí, nos duele ver partir, claro que sí, a un hermano, nos duele, todo eso nos duele aquí adentro en el corazón. Pero cuando sabemos para dónde se va nuestra familia, descansamos en el Señor y decimos, gracias Señor, gracias porque yo sé para dónde se están yendo, gracias Señor porque yo tengo fe en ti, Señor, amén. Entonces vamos a dejar de entrar a esta persona que nos va a contar algo que le pasó. Vamos a dejarla que entre y sí que nos va a contar lo que le ha pasado y Dios es bueno. Ustedes han visto el videito hoy. Vamos a esperar que se agregue, se va agregando. Estamos aquí esperando que entre. Vamos a ver qué va pasando. Aquí va adentrando y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está. Bueno, por aquí vamos a ver cómo vamos encontrando. No se preocupen, todo está bien. No sé, algo movieron el teléfono, pero no pasa nada. Aquí estamos hablando de un rey, de un Dios que hace milagros. Vamos a ver. Estaba bien el teléfono, solamente que no lo tenga nadie en la manito para que no se mueva. Le coloca alguna basecita así y ahí lo deja y no se va a mover el teléfono. Así que vamos a ver, vamos entrando. A ver, la invitada rechazó la invitación en video. El otro teléfono que habían puesto, mis amores, estaba adentrando, ya había adentrado, solamente que tocaron mal por ahí un botoncito. Pero no nos preocupemos, el país El Salvador, que Dios los bendiga, de verdad que sí. Un saludo para todos mis amigos, mis hermanos. Gracias al Señor. A ver, vamos a ver. Jesucristo es nuestro alumno, dice por aquí. Vamos a ver quién está entrando en este momento. Si me escuchan allá en El Salvador, el primer teléfono que era suyo de Licede estaba bien.
solo que tocaron un botón y lo apagaron. Eso fue lo que pasó, pero no pasa nada. Todo está tranquilo, todo está bien. Bueno, yo necesito saber quiénes son los que están entrando hoy a este maravilloso programa. Dios mío, bendito Señor, que Dios es bueno para siempre, su misericordia. Vamos a ver cómo vamos entrando por acá, vamos viendo, entonces, a ver, vamos a saludar aquí, a ver quiénes están entrando en este momento, aquí en este momentico, gloria a ti, Señor, este maravilloso día. Bueno, vamos aquí a ver quiénes están entrando. Si me hacen el favor y me le explican, entró, pero lo que pasó fue que pucharon un botón, pero la llamada estaba bien. Bueno, Luis Ángela desde Brasil, nos ven desde Brasil, nos ven desde Colombia, desde Pereira, el Triángulo del Café, hermoso. A Didier Hernán, es duro cuando uno anda en tinieblas, pero Jesucristo es nuestra luz, un testimonio maravilloso que tenemos en YouTube acerca de él en las drogas, de donde Dios lo sacó. Increíble testimonio, no es el tiempo de contar el de él, pero ya lo vamos a pedir que venga acá también. Vamos a ver si entra acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No se pongan nerviosos, yo sé que uno se pone nervioso, pero uno tiene que estar tranquilo porque pues el que está con nosotros se llama Papá Dios, así que no se pongan nerviosa, no se pongan nerviosa. Ahí está muy bien. Si me hacen el favor y colocan algo para que no estén moviendo mucho el teléfono, para que la gentecita no se me distraiga, mi gente preciosa. Bueno, me hacen el favor y me dejan saber si me escuchan allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Ana Cecilia, ¿me escucha? Yo no le escucho. Sí, amén. Un poquito sí, amén, más cerquita, por favor, algo así más cerca, no se pongan nerviosas, algo donde alguien pueda tener una vasijita, algo, no sé, que una mesita donde tenga el teléfono y no lo tengan en la mano porque se van a cansar. Entonces, una mesita y le pone ahí un libro y atrás le coloca lo que sea para que se sostenga, menos que sea de aluminio, por favor. Bueno, eso es lo que hacemos, guiar a las personas y pues como somos trabajando en esto, tenemos que apoyar a nuestra gente. De todas maneras, yo les quiero dar las gracias. Hoy vamos a ver casos de la vida real a las hermanas Ana Cecilia. Ana Cecilia es una persona de El Salvador, del país El Salvador, que nos viene a contar su testimonio. Y ustedes han visto el video de ella. Es un video que tiene mucho que ver con uno creerle al Señor. De verdad que yo cuando vi ese video le dije a Leo, Dios mío, es impresionante y es impactante, pero ella, una sierva fuerte, creyéndole al Señor, ahí la tienen sentada. Dice, ni aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque eso es lo que uno aprende en el Evangelio. Eso es lo que aprendemos en el Evangelio. Usted se va y hay música que me corto las venas, que me voy a tirar por acá o lo que sea. No, en cambio, cuando aprendemos la palabra, aprendemos a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado, y porque aquí junto a aguas de reposo me pastoreará, y que por su amor y aprendemos esa palabra, y eso es como tirándole piedras al enemigo, como cuando David mató a Goliat. Aquí le va, papacito, las piedras y una que le pegó en la frente, con esa lo tumbó siendo un enano. Así que le hace usted la palabra porque uno la disfruta y uno se goza. No crea, hay mucha gente de los hermanos que ven estos programas y se gozan viendo estos testimonios. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien, a ver, déjame, yo subo un poquito mi audífono aquí. A ver, bueno, ahí está. ¿Cómo está mi señora? Empezamos. ¿De dónde es usted? ¿De dónde me está hablando? Del Salvador, con mucho orgullo. Si me hacen el favor y le suben el volumen al teléfono allá, porque cuando uno se conecta, el volumen se baja. Solo el volumen, ¿eh? No vayan a tocar otro botoncito. Tranquilas y relajadas. Solo el volumen. Súbale solo el volumen. Siempre sucede eso. Y eso se aprende en el tiempo. Súbale el volumen al teléfono como que usted no escuchara y eso es lo que pasa. Yo acabo de hacerlo con el mío. Bueno, mi señora, ¿cuál es su nombre? Ana
Cecilia Salguero de Pereira. Ok, no sé si ustedes me ayudan ahí, pueden escucharla, porque yo casi no la escucho. Si le pueden acercar más el teléfono a la carita de ella, por favor. Ahí está, ahí está bien. Bueno, acuérdense lo que les estoy diciendo. No se paren con el teléfono porque se van a cansar, mis amores. Una mesita o algo ahí que les apoye. Si escuchan, Leo dice que sí. Bueno, doña Cecilia, cuéntenos usted, mi señora. Usted es una persona de El Salvador. ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene, mi reina? Pues tengo 59, ya casi para cumplir los 60. Los 60. Bueno, ¿por qué le pregunto yo eso? Usted es una mujer que nos va a contar un testimonio impactante de cómo usted empieza en un trato en su vida. Cuéntenos, ¿cómo empieza usted este testimonio? Porque usted lo ha contado muchas veces. Mírenos a la cámara, mi amor. Mírenos acá. Míreme a mí. Así miro. No le dé pena. Usted hoy va a decir lo que Dios ha hecho en su vida, las maravillas. Amén. Bueno, mi testimonio, pues quizás mi niñez fue algo difícil, ¿verdad? Porque en mi niñez, pues, siempre tenía cambios en mi madre, que mi madre nunca me miraba como miraba a mis hermanos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Yo amaba a mi madre siempre, ¿verdad? Y era difícil no entender el por qué ella no me quería como quería a sus varones, siendo yo su única hembra, ¿verdad? Pero a pesar de eso, usted me está diciendo, yo casi no escucho, yo creo que me va a tocar para mí ir a buscar mis audífonos porque casi no le escucho, pero puede ser un problema mío. Bueno, no importa. En un momentico me paro mientras usted dirige a la gente. Usted me está diciendo, usted tenía más hermanos, pero hermanos hombres, ¿no es verdad? Mujeres, sí, la única mujer era usted. Así Su mamá es, la única tenía un hembra. privilegio por los varones. Así es. ¿Por qué Ella se dio tenía un cuenta privilegio. usted que su mamá tenía privilegio por los varones y no por usted? Porque ella siempre apartaba la comida de mis hermanos y cuando yo no estaba, ella no apartaba para mí. Entonces ahí me fui dando cuenta que ella, su esperanza eran sus hijos, varones, ¿verdad? Porque ella decía, cuando ya mis hijos varones crezcan, mi vida va a cambiar, decía mi madre. Pero no cambió porque sus varones eran diferentes a mí. En cambio, yo siempre pensaba en ella en los tiempos cuando era la hora de comer. Siempre estaba pendiente de mi madre, poco o mucho que le haya dado, pero siempre se lo di con mucho amor, ¿verdad? Y nunca comprendí por qué mi madre, yo siendo una hija que andaba alquilando casa, ¿verdad? Mi madre nunca me quiso dar donde vivir. Pero gloria a Dios por eso, porque a pesar de todo eso, yo la amaba a mi madre. Veo que han pasado muchos años y todavía su corazón se toca y es bien importante cuando contamos la historia porque es una parte de sanación. Un testimonio es sanar la vida, es sanar adentro. ¿Qué impacta en su vida hoy en día? Porque sus hermanos, usted crece, usted se va, se casa. ¿Qué pasó con usted? Pues al morir mi madre, todo cambió, ¿verdad? Mis hermanos se ausentaron, pero en realidad es algo que no se olvida, pues siempre está en el corazón de uno, porque yo pienso que una madre es lo más bello que hemos tenido, ¿verdad? Y es bueno atender a nuestras madres, siempre sean como sean, hay que aceptarlas y hay que quererlas y hay que respetarlas, aunque hayamos tenido un dolor profundo, ¿verdad? De indiferencias, pero quizás el amor de un hijo, el Pero amor tú que yo eras tu sentí. hija, tú eras la hija y era la niña, era la mujercita. ¿Por qué la mamá se va hacia el amor hacia buscar el amor de los hijos? Porque da la impresión
que los hijos no le recompensaban a ella ese amor que ella, hasta dejar de comer para guardarle a sus hijos. Y a la persona Ellos, que la amaba, que la buscaba, que la quería, no le detallaba para nada. nunca comprendí por qué mis hermanos, ¿verdad? Nunca estuvieron pendientes de mi madre cuando ella más lo necesitó, ¿verdad? No lo comprendí, ¿por qué? Porque ella sí, ella se sacaba el bocado para sus hijos. Allí los dos, ¿verdad? Mi papá y mi mamá eran así, que ellos, cuando llegaban mis hermanos a visitarlos, siempre decían, quieren una gaseosa o tienen hambre o quieren comer algo. Y José era la atención de mi madre con mi papá, ¿verdad? Siempre ellos fueron así con sus hijos y yo pienso que cuando uno tiene una madre o un padre que cuando uno llega lo atiende, son merecedores de darles cuando uno puede, ¿verdad? Aunque ellos no cobren, porque un padre nunca cobra lo que ellos dan por sus hijos, ¿verdad? Pero yo los amaba tanto a ellos dos que yo pues cuando yo hacía mis comidas, primero mandaba para donde ellos para comer yo, ¿verdad? Quería estar seguro que ellos comieran. Y, pero no sé, realmente nunca comprendí eso, ¿verdad? Pero al terminar el tiempo, pues en un ¿Alguna momento, vez hablaste con tu mamá y le preguntaste, mamá, o te quedaste calladita? no, nunca le pregunté, solo me vine a dar cuenta cuando ya ella repartió un terreno, ¿verdad? Un lote, y me dijo, perdóname, hija, pero yo quiero más a tu hija, me dijo, que a vos, y a ella le voy a dejar lo que te voy a regalar a vos, me dijo. Entonces yo le dije, está bien, mamá, pues es decisión suya, suyas son las cosas y usted define, yo no me opongo. Claro que me sentí mal, ¿verdad? Porque yo era su única hija, pero no entendí realmente que ella amara tanto a mi hija realmente. Tu mamá no era una mamá golpeadora ni una mamá que solamente con acciones es lo que ves tú que ella no tenía ese amor y ese cariño para ti, ¿correcto? Sí, eso lo viví desde que llegué ya a mis 8 años, empecé a ver yo los cambios de mi madre. Pero yo siempre fui así como quien dice que no me interesaba, ¿verdad? Pero así fue pasando el tiempo y fui creciendo, ¿verdad? Fui creciendo en eso, pues yo miraba el cambio de mi madre, pero nunca le dije nada, solo le decía a mi papá, yo no entiendo por qué mi mamá es tan diferente conmigo, le decía yo, y con mis hermanos es diferente, le decía yo, pero... Y mi papá me decía, no le hagas caso a eso, hija, pero te quiere, me decía mi papá, ¿verdad? Pero sí, eso dolía. Pero me contabas que había como una cierta identificación tuya de parecerte a tu papá más que a ella, ¿correcto? Sí, es que el problema era de que yo nunca entendí por qué mi papá se casó con mi mamá siendo morena, ¿va? Y él me admiraba y él me decía, yo me hubiera casado con una mujer como tú, que era blanca, hija, me dice. Es que sos tan bonita, me decía él, ¿verdad? Y mi mamá algo se molestaba, ¿verdad? Porque realmente rechazaba el color de ella, ¿va? Pero realmente, Tal vez sería como el celo del amor no entendió de que admiraba a su hija por ser blanca o sí, pero aquí hay algo que ella pues le daba más tiempo a los hijos varones que a ti, pero lo que te es iba que dañando a ti con el ella tiempo, porque estos muchachos sentía, se fueron, ¿no es verdad? Como toca la vida, se sí, tienen que ir. ellos se apartaron, ¿verdad? Encontraron su pareja y se casaron, ¿verdad? Y se Y apartaron se olvidaron y de la mamá y se olvidaron de todo, pero sin embargo la madre ahí está. sí, así es, solo a veces le llamaban y les preguntaban, ¿cómo está, mamá? Una llamada, porque ellos decían que ellos no tenían tiempo para venir a visitarla. Bueno, qué abrazo. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque tu mamá estuvo enferma mucho tiempo y tú te vienes a vivir con tu mamá.
o la traes? ¿Cómo fue lo que pasó? Porque tú empiezas, la historia es no lo que la mamá hizo, porque esa sería otra historia, es lo que ella hizo por su mamá, que ahí pagó ella con creces y con dolor, Sí, y hoy en día todavía carga en ella, o más bien no carga, ya le voy a cambiar la palabra, más bien no carga una parte sí, de su cuerpo. sí, Cuénteme, porque por favor. eh, al final del momento hubo un día en que habló ella conmigo y me pidió perdón. Me dijo, perdóname, hija, por ser como yo he sido, pero me equivoqué, me dijo ella, me equivoqué. Nunca pensé que iba a ser diferente, hija, pero perdóname, hija. Y yo le dije, no tengo nada que perdonarle, mamá, porque yo aprendí a amarla tal como usted era, le dije. Y no me fijé en la diferencia, no me fijé en lo que usted quería más a otro. Yo no me fijé en eso, madre. Yo me fijé en que usted era mi madre y la quería siempre. Cuando Y yo también le pedí, cuando usted ve a su mamá enferma, usted viene con su mamá y usted ya estaba casada, ¿cierto? Cuando sí, vino usted a ayudar a su estaba, mamá, ya estaba casada. ya estaba casada. ¿Vino usted a Sí, ayudar a su mamá o ella se vino, no sé, empezaste no, a ayudarla, pero tú empezaste a no, enfermarte también? no. Cuando ella enfermó, mi madre, ¿verdad? Yo Levánteme siempre, la carita, mi pues, amor. Me haces mírame a mí, mi amor. No tengas pena. va, va. Yo siempre estaba pendiente de ella, ¿verdad? De su alimento, de que ellos comieran. Y entonces cuando mi madre enfermó, ¿verdad? Tuve que irla a dejar en un hospital porque realmente cuando mi madre estaba bien enferma, quien la cuidó fue mi hija. Mi hija estaba pendiente de su comida, de su aseo, porque mi madre llegó un tiempo en que tenían que asearla, ¿verdad? Pero yo lo que hacía era ayudar, ¿verdad? Con lo que yo podía, ¿verdad? Para mi madre. Pero ya cuando mi madre, pues, llegó al hospital, ¿verdad? A pesar de que, como dicen, a veces los hijos lo pueden querer mucho, pero hay momentos en que reniegan, ¿verdad? Yo oía cuando mi hija me decía, yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansada. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? Porque yo ya no podía ayudarle a mi mamá. Yo ya tenía ese problema en mi Usted pie, ¿verdad? usted empezó, para que echemos un poquito para atrás, usted empezó un problema en el pie en el cual, ¿por qué por qué no tomó acción? ¿Por qué, si usted está viendo que tiene un problema, por qué decide No, no importarle a usted cuando la regla es cuídate tú primero para poder cuidar a los demás? En ese momento, yo no lo digo porque ella fue la persona que no te amó como querías tú en el comienzo, pero ¿por qué tú no piensas en ti, en tus hijos, ahora en tu familia? ¿Qué querías ahí demostrarte? pues realmente cuando estaba enfermo mi papá, ¿verdad? Yo lo iba a ver al hospital todos los días, ¿verdad? Pero de repente le dieron la alta a mi papá y pues estaba bien en casa y yo siempre estaba pendiente de llevarle su comidita a los dos para que comieran, ¿verdad? Y de repente pues el pie me empezó a doler y yo no comprendía por qué mi pie me dolía si andaba con zapatos. Entonces ese día fui al hospital, ¿verdad? Y estando en el hospital me dijo la doctora que me iba a mandar para especialidades porque tenía mis dos dedos morados. Yo me afligí cuando ella me dijo así, que Claro, tenía mis dos dedos o morados. sea, que tú no te habías visto antes que tenías tus pies No, morados. no, yo solo sentía el dolor y que la canilla se me Y no calentaba. le ponías atención ni mirabas qué te está pasando. No, por eso me fui al hospital cuando ya sentí eso. O sea que mientras no había sentido nada, ¿verdad? Y entonces fui al hospital y estando en el hospital, mi esposo no quería que me ingresara. Y ya llegó él y me dijo, yo te voy a ir a traer ahorita y te voy a llevar a un doctor.
y me llevó a donde un doctor particular para que me viera el pie, y el doctor dijo que no había peligro, que me iba a estar inyectando, ¿verdad? Y entonces ese día mi nieta me llamó y me dijo, abuela, venga pronto, porque si no, ya no va a ver a mi abuelo quiere que venga a orar por él por última vez, me dijo ella, pero como ella bromeaba, yo no le creí. Pero luego, después que me inyectaron, yo me fui a mi casa a reposar, y de ahí yo regresé a donde estaba mi papá, ¿verdad? Lastimosamente, cuando yo llegué, mi papá ya no hablaba, ya se le había torcido su lengüita, y empecé a orar por él, y él solo me apretaba las manos. La gloria sea para mi rey, ¿verdad? Que orando por él, yo pude recibir que mi papá iba envuelto en una sábana blanca, ¿va? Y cuando yo vi eso, dije yo, Señor, yo no voy a poder estar aquí. Yo me sentía que no iba a poder ver que mi padre moría. Y me fui para mi casa y me acosté a descansar mi pie, ¿verdad? Y así me fui quedando, pero no dormía. Cuando de repente a las 3 de la mañana le llamaron a mi esposo. Y yo oí, ¿verdad? Y dije, mi padre acaba de partir. Y así era. Mi padre acababa de morir. Y me fui a las 4 de la mañana y fui a abrazar a mi padre. Todavía ahí estaba calientito. Y desde allí empezó la historia de mi pie. Cuando yo vi a mi madre sola y vi la negativa de mis hermanos, que ellos no podían sacarle la documentación a mi madre, ¿va? Y yo sentía dolor en mi pie. Y mi esposo me decía, anda al hospital. Pero es que ellos no quieren hacerle las cosas a mi mamá, le decía yo. Y me agarré tarea un mes, y yo sabía que mi pie estaba mal, porque hasta echaba mal olor. Cuando yo ya les logré sacar los documentos a mi madre, me tardé un mes, pero ya le había sacado toda su pensión para que ella pudiera seguir adelante, ¿va? Con sus necesidades que cubría. Me presenté al hospital, me llevó mi cuñada, y de que llegué me dijo el doctor, ya sabes que te voy a amputar el pie, me dijo. Pero sí, doctor. Así de rápido fue. Así de rápido fue. Así, sin ninguna contemplación. Ya sabes que te voy a amputar el pie, me dijo. Sí, doctor, le dije. Pero era tan duro el doctor y me decía firmar, porque eso ya lo puedo hacer. Me dolió que me dijera así, no quise firmar, ¿verdad? Y así pasé 4 días ingresada en el hospital con mi pie, y yo sentía que mi pie ya no llegía estando en el hospital. Y decía, ¿será, Señor, que ya no me lo van a quitar? Y yo me ponía a platicar con Dios y le decía, Señor, dame fuerzas, porque yo ya no iba a ser la misma. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted era cristiana en ese entonces? Sí, yo era cristiana, gloria a Dios. ¿Y quién le enseñó el evangelio a usted? Mi madre. Su mamá, a pesar ella de que le enseñó el evangelio. Wow. Ella me lo enseñó, mi madre. ¿Cuánto tiempo estuvo usted enferma? Porque esta enfermedad ocurre dentro del tiempo que su mamá también está enferma, y usted decide cambiar el tiempo para usted y dárselo a su mamá, y en ese tiempo donde usted está corriendo para su mamá es donde usted se agrava con su pie, ¿correcto? Sí, me agravo con mi pie. Y ahí estuve en el hospital 4 días, ¿verdad? Hasta cuando me llegó el doctor. Me llegaron unos doctores y me hicieron ver la situación, ¿verdad? Y ellos me dijeron, mira, no dejes que te cagrine tu pie, porque entonces vas a morir. Pero si tú te amputas el pie, tienes oportunidad de vivir, qué sé yo, 5, 6, 10 años, qué sé, hija. Pero si tú O sea, tú agarraste, pero a ti te dio cáncer en la pierna. No, o sea, como yo soy diabética, ¿va? Entonces, por ser diabética, se me encangrenó el pie. Exacto, es lo mismo.
solamente con la diferencia de que no es declarado un cáncer, pero una gangrina que se vino así de insofacto y fue rapidito que le tenían que cortar el pie, porque el pie Sí, se ve ahí completamente encangrinado, encancerado el pie. sí, ¿Qué habló así usted es. con Dios? Porque yo pienso, para mí, con todo respeto, y yo le pido perdón a Dios y a quien me esté escuchando, cuando nosotros estamos en la necesidad, podemos creer que Dios nos sana, así no le hayamos Sí, creído antes, y así nos hayan enseñado de niños, aunque sea el Padre Nuestro. Sabemos que hay un Dios que, vamos a decir, no le salvaron el pie, porque a usted, no me quiero adelantar, pero le salvan su vida. ¿Qué fue lo que pasó entre su mamá y la cortada del pie? Porque usted decide, yo quiero que nos cuente cómo a veces nosotros hacemos cosas por amor, pero es un sacrificio en el cual quizás no estamos haciendo bien, no estamos haciendo mejor. Su mamá está grave, su mamá está muriendo. Su mamá muere después de cuánto tiempo de su papá haberse ido. al año murió mi madre. Al año murió su mamá. Sí, ¿Y de qué al murió su año. mamá, mi reina? Pues mi madre le dio un infarto. Ok. Ella tenía Pero ella estuvo en demasiado coma, ¿no grande. es verdad? Ella estuvo en coma, ella estuvo en Ella coma. cayó en coma, ¿verdad? Cayó en coma y al morir ella, pues, al averiguar que realmente si mi madre iba a vivir, pues a mí me tocó ir. Ya yo andaba en una silla de rueda, entonces, No le ya, estaba con el pie como lo vemos en la foto, ¿no es verdad? ya me lo había. O sea que antes que mi madre llegara al hospital, yo llegué al hospital primero porque solo tenía un mes mi padre de haber muerto y mi madre seguía viva. Pero yo le había arreglado sus documentos a mi madre. Y entonces, en ese mes que murió mi papá, ¿verdad? Mi pie se agravó. Ahí sí mi pie se descompuso, se encangrinó, le pasó de todo a mi pie. Y eso, pues yo ya sabía que iba a llegar a un hospital y que me iban a quitar el pie, ¿verdad? Pero en ese lapso que estuve ahí en el hospital, yo platicaba con Dios. Porque al saber que me iban a quitar el pie, quizás no pensé tanto en mí, sino que pensaba en mis hijos. Pensaba mucho en mis hijos, cómo lo iban a tomar. Pero cuando ya yo ya tenía la respuesta del médico, ¿va? Llegaron mis hijos a verme. Y yo recuerdo que le dije, el primer hijo que le dije que me iba a pasar eso fue a mi hijo José. Y yo vi la carita de él cómo se puso, ay, lloró mi hijo. Yo le dije, hay que orarle a Dios nada más, hijo, pero el proceso tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, hijo. Pero mamá me dijo, ¿cómo va a ser? Y yo le dije, solo Dios sabe cómo va a ser. Y así fue. Llegó el momento que me iban a operar. Yo hablaba con Dios todos los días, platicaba con mi Señor y yo le decía a mi Dios, si tú, Señor, permites que yo viva, yo seguiré adelante. Yo seguiré adorándote, glorificándote, porque eres tú el que me va a dar la vida, le decía a Dios yo. Cuando desperté de la operación en esa cama, yo le dije al Señor, gracias Dios porque tengo vida y puedo adorarte todavía, le dije yo. Y una enfermera me preguntó, ¿por qué le das las gracias a Dios si perdiste el pie? Porque tengo vida aún todavía y la gloria es para mi rey, le dije yo. Ese fue un proceso, hermanos, que al llegar a mi hogar, vi el amor de mis hijos, vi el amor de mi esposo, vi la gente que me quería y eso me daba fuerzas a seguir, hermanos. Cuando quedaba sola le decía al Señor, Señor, aunque haya perdido el pie, pero la vida la tengo, Padre. Gracias por ese amor que has puesto en mis hijos, le decía yo, en mi esposo.
pues nunca me faltó el amor de mis hijos, ni el amor de mi esposo. Si no me faltó el amor de mis hijos ni de mi esposo, mucho menos me iba a faltar el amor de mi Cristo. Gloria a Dios, amén. Ese Cristo poderoso es el que hace los milagros. Amén. Tú, Pero estábamos hablando acerca de lo que es la alabanza a Dios y es muy duro. A mí me encanta. Yo veo a alguien danzar o cantarle al Señor y veo ese gozo y esa alegría que sale del alma. ¿A ti te tocó cuánto tiempo para que te sanaras y luego el proceso de la prótesis que te pusieron? Pasaste mucho tiempo también en ese sufrimiento, ¿no es verdad? porque, bueno, pues para que me sanara mi pie, vi la sanidad a los 22 días después de operarme. A los 22 días fui a que me quitaran los puntos. Y ahí mismo en el seguro me habían entregado unas muletas, pero yo nunca las pude usar. Y cuando ya podía poner mi canuquito en una silla, ¿verdad? Yo no me quedaba quieta. Mi hija me regañaba, mi hija Mónica me regañaba mucho porque yo no podía estar quieta. Yo he sido una mujer muy trabajadora, que siempre he luchado por seguir adelante. Y de repente yo me levantaba y me iba con mi silla de ruedas hasta estaba al lavadero y empezaba a lavar trastes y ponía el cañuco en la silla. Y mi hija llegaba y yo le decía, déjame, yo quiero servir siempre. Yo no quiero estar atada a una silla, hija, no, le dije. Y así pasé un año. Y entonces de repente me dijeron que me podían dar una prótesis en el seguro. Y entonces yo tenía un negocio de pupusería. Pero yo quiero una cosa antes de todo eso, de que tú conoces a Cristo Jesús. Tu mamá te llevaba a la iglesia católica Así es. A escuchar palabra, ¿no es verdad? Porque también hay Así hermanos es. allí y hay de todo como acá. Así que no nos brinquemos, ¿no? Cuando tú llegas a este lugar de la iglesia, tu mamá te lleva, aprendes, vas a misa, todo, pero hay algo muy hermoso que tus hijos, quien mañana tenemos el testimonio de ella, usted es la madre de Lisette, aquí se las presento, Así grupo de es. Conversando con Libby Duque. Para mí es un privilegio porque es una sierva, quien es la mamá, es la que está aquí sentada, y tu hija es la que te lleva. ¿Cuántos años tenía Lisette? 9 años creo que tenía cuando ella te invita a una campaña de evangelística. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando fuimos a una carpa. Ahí en la carpa fuimos a oír la alabanza, ¿verdad? Que era tan linda para Dios. Me Allí pues. Me da un segundito, por favor. Quiero que vean el rostro de Anita, el cambio que acaba de dar ahorita que estamos hablando de la campaña evangelística. Mire la sonrisa que trae de oreja a oreja, el dolor de lo que ha pasado. Esto lo hago recalcar porque es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cambia el lamento en baile, dice el Señor. El rostro de Anita se ilumina y está regresando a ese día que conoció al amado, porque desde ahí empezó a sentir el amor de Dios. No tenía la pierna, tenía la prótesis o no tenía la prótesis. No, ahí estaba completa, estaba. Ahí estaba completa, mal pero completa. Sí, bueno. Estaba completa. Digamos que yo tengo 22 años de conocer a Cristo. Y caminando en el camino del Señor, Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, porque Dios me ha bautizado con su Santo Espíritu. Y yo me gozo en gran manera cuando llego a adorar al Señor, a pesar de estar como estoy ahorita,
Me gocé cuando yo estaba completa y yo me sigo gozando más todavía. Pero, ¿qué pasó en esa campaña? ¿Qué fue lo que te enamoró a ti? ¿Por qué es importante cambiar la música de la bachatica y todo eso que hay por ahí en lo contrario? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que Cambió. uno lo escucha y de verdad que sí. Lo que me gustó allí fue la forma como se adoraba a Dios. Ver a aquellos jóvenes cómo le cantaban a Dios con gozo. Eso me llenó de gozo a mi vida. Porque realmente cuando nosotros no conocemos a Dios estamos vacíos de adentro. Pero ya cuando conocemos a Dios nosotros lo llenamos de su Santo Espíritu. Y sentimos estar en la gloria del Señor alabando a Dios, que es algo tan maravilloso. Y allí pues empecé yo a cultivarse, como dice mi corazón, ¿verdad? Allí hasta mi hija Lisette pues se gozaba ahí en la presencia del Señor. Y en ese lugar empecé yo y ahí empezó a entrar toda mi familia. Toda mi familia empezó a entrar. Con uno que entre, todos se van detrás. Todos se fueron detrás. El último que me había quedado era mi esposo, que no había entrado, pero Dios ya tenía preparado el camino realmente, porque mi esposo allí en esa carpa también aceptó a Cristo. Entonces allí en ese lugar fuimos, como quien dice, fuimos la familia para el Señor. Allí todos entramos a ser parte ya de la familia de Cristo, oír esas alabanzas, oír esos coros, oír los testimonios que daban esos hermanos, porque esos hermanos siempre tenían un testimonio que dar para el Señor cuando íbamos a la predicación. Y allá aprendí que sí se puede. O sea, uno puede estar enfermo, uno puede pensar que ya se va a morir, pero si uno tiene la presencia de Dios, uno puede seguir adelante. Amén, 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 amén. Porque lo que pasa es que el enemigo de nuestras almas, él nos quiere meter miedo y nos quiere meter temblor y nos quiere meter, Dios no te quiere, Dios no te ama, te vas a morir y te va a llevar para el infierno. Te va a entregar a mí. Pero cuando le creemos a Dios es donde está esa fuerza. Mi reina, cuando usted pierde la pierna, su mamá muere, a usted le amputan la pierna, le cortan su pierna, le dan muletas para que camine. ¿Cuánto tiempo que usted no quiso usar la muleta y se fue a la silla? Porque a mí me extraña también otra cosa de un milagro que Dios hizo, porque yo tengo unos testimonios de gente que han perdido sus piernas y ajustar la pierna en esa prótesis, esa es otra vida. Pero a usted, Dios hizo un milagro con esa prótesis. Alguien dijo, pero usted es una guerrera. De verdad que eres una guerrera. ¿Cómo fue eso? Porque tú decías. Al año. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Dirías tú, ahora cómo me voy a mover yo aquí, ¿cómo le voy a hacer? Yo le decía al Señor, ¿sabe qué le decía al Señor? ¿Cómo voy a danzarte, Padre, con un pie si no voy a poder? ¿Cómo, Señor, lo voy a hacer? Cuando al año, pasé un año así, con mis pies, luego pues me llamaron para la prótesis, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo voy a aguantar una prótesis en mi pie? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios es perfecto y es maravilloso. Cuando me entregaron la prótesis, yo empecé a caminar, ¿verdad? Se me hinchaba, se me hacían ampollas, pero yo no me daba por vencido. Llegó el momento en que yo mi prótesis ya no me la quitaba. Y yo caminaba sola, caminaba sin muletas, sin nada en las manos. El doctor, mi madre, como ella también no caminaba, ¿verdad? Ella me había regalado una cosa de esas, una caminadora para caminar, pero no me gustaba tampoco. Y allí me regaló un palito, un bordón para sostenerme, ¿verdad? Y empecé a caminar y le dije a mi hija yo, bueno, empecemos a hacer pupusas, hija, le dije yo, que hoy sí ya puedo seguir caminando, le dije yo. Y empecé a caminar con esa prótesis.
Y un día me presenté al culto con mi prótesis y pude danzar para mi rey, pude danzar. Yo me gozaba en ese momento en ver que no tenía mi pie, pero esa prótesis yo sentía que era mi pie. Y yo le daba la gloria a Dios. Y yo daba el testimonio allí y le decía a mis hermanos, yo no tengo mi pie, pero tengo una prótesis y con esta puedo caminar y puedo adorar a mi Dios. Yo tengo Y eso una pregunta para usted. Cuando a ti te amputaron tu pie, que te fuiste a la casa, llegó alguien de otra religión, no vamos a decir de dónde. Sí. ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue la palabra llegaron que varios. utilizó de verte que ya no tenías la pierna? Oiga, ¿cómo somos a veces las personas? Me dijo, ¿y qué es la desobediencia que le hizo al Señor? Me dijo, para que le quitaran el pie. Me quiso dar a entender que porque yo le había fallado a Dios, yo había perdido mi pie. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? El Señor no viene a quitarnos nuestros órganos si Él los ha dado. ¿Verdad? Pero esa persona sí me dijo, me quiso dar a entender que por haberle fallado a Dios, yo había perdido mi pie. ¿Qué le ¿verdad? había Pero hecho usted a Dios? Wow. Nada le había hecho al Señor, solo estarlo adorando nada más. Dios a usted le ha regalado, ¿usted cuántos hijos tiene, mi señora? Tenía 8, pero se me murió uno. ¿Cuántos tiene ahora? Hoy tengo 7. ¿Varones? Tengo 3 varones y 4 hembras. Por cierto que sí, ya voy conociéndola, es una familia muy, muy hermosa, muy linda, tiene nietas muy grandes. ¿Qué cree usted y qué le pudiéramos decir? Oh, pero déjeme preguntarle algo. Aparte de esto de la pierna, ¿ha tenido otras enfermedades usted en la cual ha visto la mano de Dios? He tenido 3 preinfartos. 3 preinfartos. Sí, 3 preinfartos, donde el primero lo tuve, pues ya hacía pupusas, ¿verdad? Haciendo pupusas estaba cuando me pegó el primero y yo pues soy la persona que hay cosas que les pongo cuidado al doctor, ¿va? Y yo necesitaba aire y yo decía, a ver qué será lo que tengo, pero yo sentía que me ahogaba, yo sentía que mis oídos iban a reventar, yo sentía tanto, pero me acordé de una pastillita y me la puse debajo de la lengua y me quedé acostada hablando con Dios siempre, ¿verdad? Porque Dios tiene respuestas y al siguiente día fui donde el médico y el médico me dijo, está bien lo que hiciste ponerte esa pastilla porque quizás ya no estuvieras. Pero yo dije, fue Dios el que me hizo entender algo, ¿verdad? Luego, pues el segundo infarto, estaba arreglando las flores del jardín, cuando de repente allí me pegó y mis oídos se fueron y de repente fue un infarto diferente y agarré para el baño y si yo no hallaba puesto. Y el doctor me aclaró y me dijo, ese infarto se te fue para abajo, no te fue a la cabeza, por eso estás viva, me dijo el doctor. Pero ya después el otro infarto dañó mis oídos y llegué al hospital y me tuvieron en una maxi 3 horas y no podían restaurarme. De ahí me mandaron al quirúrgico y me metieron a la maxi de una vez. Y ahí estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana en esa cama ahí. Y yo solamente le pedí a Dios que si Él me iba a llevar, yo estaba decidida y le decía, Señor, si este fue el último día, yo solo te pido que me perdones y que le des fuerza a mis hijos, le decía yo al Señor. Pero como Dios es tan bello, tan precioso, ¿ah? Me sacó de ese infarto. O sea que Dios se ha glorificado en su vida. Y lo que yo veo de la mano de Dios
es que si hablamos con Dios 24/7, el teléfono al cielo está gratuito y no tiene línea que le interrumpa, es directo. Y cuando le decimos a Dios cómo nos sentimos más paz en el corazón. O sea, ha sido muy valiente, es una guerrera, va a la iglesia, sus hijos están en la iglesia. Para ir terminando, usted, su hijo lo perdió por el COVID, como perdí yo a mi hermano, ¿no es verdad? Pero allí, mire, allí recibí otra vez la mano de Dios. Mi hijo ingresó a ese hospital que le dicen El Salvador, que llevaban los COVID, aunque mi hijo no tenía COVID. Pero ahí estaba especialidad y entonces lo traducieron allá y estaban en los días que no podía enterrar uno a su familia. Y yo le oraba a Dios, yo le lloraba a Dios y yo le decía, Señor, solo permite que yo le dé su entierro, Padre, pero que yo lo vuelva a tener en mi casa. Y yo le supliqué a Dios. Cuando mi hija se fue el siguiente día a traer a mi hijo, perdón, pues ese día que avisaron que mi hijo había muerto, yo solo lloré y le dije, gracias, Señor. Y vino un pastor, el hermano José Escobar, ¿verdad? Con su esposa a apoyarlos y los dijo así unas palabras sabias. Hermanos, en vez de que estén tristes, vamos a glorificar a nuestro Dios. Vámonos para la vigilia, Dios los va a confortar, Dios les va a dar fuerza, Dios les va a consolar. Y así fue. En esa vigilia Dios los confortó tanto, hermana, que ahí estaba la mano del Señor. Y veníamos gozosos de haber estado en esa vigilia con el dolor dentro de nuestro corazón, porque mi hijo ya se había ido. Y yo le dije a mi hija el siguiente día que ella iba para allá, hija, yo solo quiero que me traigas a mi hijo. Yo lo que le pido a Dios que me traigas a mi hijo. Y ella me decía, mamá, mamá. Y se fueron cuando mi hija de repente, como a las 9 de la mañana, me dijo, oye, mamá, me dijo, te voy a llevar a tu hijo y ahí lo vas a velar y lo vas a enterrar. Yo le dije, gloria a Dios, porque tú me escuchas, Señor. Porque Dios, en su bendito amor, me dio la oportunidad de darle el entierro a mi hijo y de tenerlo en mi casa. Hicimos un culto tan maravilloso para darle la gloria a Dios, que en medio de ese culto yo pude ver a mi hijo sonriente que me decía Dios, y eso me dio la fuerza, y eso me llenó de fuerza al ver que mi hijo se despedía sonriente, y ahí comprendí que mi Cristo me lo había recibido. Gloria a Dios. Y por eso yo le creo a ese Dios poderoso, y por eso yo a quien sea yo le digo que Dios es grande, es fiel, es verdadero y hace maravillas en nuestra vida. Con Él se puede. Gloria a Dios. Vemos la mano de Dios, que aunque haya la tristeza, aunque haya el dolor, vemos cómo Papá Dios hace los milagros hermosos con nuestra familia. Lo más lindo y poderoso es que aunque hay el dolor, hay una alegría y hay un gozo, porque sabemos dónde está nuestros amados hijos o nuestra amada madre o nuestras familias, porque sabemos que esa comunión de los padres nunca llega vacía, que la oración de la mamá, la oración del papá, la oración de los hermanos para un caso de necesidad en una familia hace que se hagan fuertes, que se levanten columnas, que se levante la mano de Dios para llenar de gratitud esos corazones. Y ahí es donde nosotros podemos decir, gloria a Dios, sabemos dónde están. Yo le quiero dar las gracias, mi reina. ¿Qué me le diría a usted, a alguien que esté pasando un momento en su casa, de alguien que está enfermo, de alguien que está pasando un proceso grande? ¿Qué le dirías tú como madre que yo le diría este dolor? Yo le diría de que aunque tengamos pruebas,
aunque tenemos enfermedades, el mundo no se acaba ahí, porque tenemos un poderoso, que es Cristo. Y si nosotros decidimos darle la vida a Dios, podemos confiar en el Señor, así sea la enfermedad que tengamos. Lo bueno y lo importante es estar seguros que vamos con Cristo. Servirle a Dios es ganancia. No se pierde el tiempo en cosas que no tienen valor a veces. Y yo a cualquiera le digo, todavía es tiempo. Dios está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que necesita de Dios, porque todos somos necesitados de Dios. No podemos hacer nada si Dios no estuviera con nosotros. Hoy mi hijo cumplió 1 año que partió y para mí yo pienso que todavía que fue como ayer, pero yo le doy la gloria a Dios porque mi hijo se aceptó a Cristo y se fue con mi rey. Y esa es la alegría de toda madre, esa es la alegría de la familia, cuando nosotros como familia entramos en las manos del Señor y dejamos que Dios los moldee como el barro en sus manos. Dios hace cambios grandes en nuestra vida. Dios hace sanidades, Dios hace milagros, Dios ayuda con nuestros hijos. Para Dios todo es posible. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace, porque Dios da la vida a aquel que la pide. Y yo a cualquiera le digo, no hay mejor camino que el camino de Cristo, y no hay mejor amor sincero y fiel que el camino de Dios, que Él los lleva de su mano para que lleguemos hasta el día final. Que Dios me les bendiga, hermanos, que Dios les llene de bendición en esta hora y sigan alabando a ese Rey, porque no hay mejor Rey que les pueda pagar bien que el Rey de la gloria. A ese Dios sea la gloria, sea la honra en esta hora. Gloria a Dios. Muchas gracias. Y me encantaría mucho que escribieran este versículo, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Vuelvo de nuevo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les agradezco mucho, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, ser partícipe usted, mi hermano, mi hermana, mi amiga. Cuente su testimonio, casos de la vida real, de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Debemos de estar orgullosos, súper orgullosos de contar lo que Dios hace en nuestras vidas. Debemos de glorificar a Dios, porque el único que hace milagros se llama Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga, y nos vemos mañana en Conversando con Liby Duque a las 4:30 de la tarde en la Florida, 1:30 en Los Ángeles, California. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Gracias, mi señora Anita. Ha sido un privilegio para mí haberla tenido acá y haberla recibido y escuchar su testimonio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga también. Salmo 23:4. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.